Y lo que vamos a hablar hoy es un tema pues que es clave, ¿ah? Es muy clave. Hoy vamos a hablar sobre cómo calificar, o sea, cómo ubicar las mejores zonas de oferta y demanda. Llámense todo lo que ustedes ya saben. O sea, cómo ubicar los mejores desbalances. Sean zonas de oferta y demanda, sean bloques de órdenes, sean puntos de interés, sean eh, brechas de valor justo, lo que conoce como Fair Value Gap o como imbalance, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todos esos conceptos de liquidez. Vale, este va a ser el índice, así que prepare su bolígrafo, su cuaderno, donde esté anotando. Prepare la nalguita, porque vamos a quedarnos aquí como una media hora. Así que espero que preste atención y se mantenga sentadito aquí conmigo, ¿sí? Vamos a arrancar. Dice, ¿por qué es importante calificar las zonas de oferta y demanda? Si ya estás ready, márgame un 5, ¿ah? Para saber que están ready. Déjame hacerme pequeño acá en la pantalla como siempre, para no interrumpirles la vista a ustedes. Hostia, ¿qué hice ahora? Ahí, ya estoy pequeñito, me pongo aquí encimita del logo para no interrumpir a nadie. Vale, si han estado practicando, mi gente bonita, utilizando la zona de oferta y demanda por un tiempo, tal vez se hayan dado cuenta que se hayan quedado atascados sin saber qué zona elegir, ¿no? Si una o la otra, especialmente si tienen al menos dos zonas cercanas entre sí, como por ejemplo casualmente lo que acaba de suceder en los grandes dólar. Oh, tengo dos zonas, las dos se ven buenas, ¿cuál elijo? Vamos para allá, de eso vamos a hablar hoy. Hostia, ¿qué pasó aquí? Vale. Sabes tú que es una o la otra, pero ¿cuál eliges? Y en función de qué tomas la decisión de si una o la otra. Posiblemente te ha pasado que tomas una antes de lo debido, colocas tu orden en una zona que el precio simplemente no va a tocar en absoluto. Y eso puede dar rabia, puede ser frustrante porque a veces tienes que esperar un tiempo considerable para que el precio regrese a tu zona y active la orden, ¿no? Y a veces simplemente no la hace. Así que al elegir las zonas de oferta y demanda incorrectas, vamos a estar dejando posiblemente muy buenas operaciones por fuera y dinero, vamos a estar dejando dinero en la mesa, ¿sí? Lo cual obviamente no resulta tan guay. Ahora, entonces, ¿cómo puedo filtrar esta zona de oferta y demanda que he identificado para elegir solo aquellas que representan la alta probabilidad? Recuerda, vuelvo y te lo repito, tu objetivo aquí es apilar las probabilidades a tu favor. Recuerden la premisa sobre la que se basa este curso. Alta probabilidad, alta precisión, bajo drawdown, alta relación riesgo-recompensa y alta precisión. Yo lo repito, alta precisión, alta probabilidad, alta precisión, bajo drawdown y alta relación riesgo-recompensa. Esas son las premisas de este curso. Eso es lo único que te debería interesar por ahora, ¿eh? Que si se da, que si no se da, no es tu asunto. Ese es un tema de la probabilidad. Ya eso se sale de tus manos. Ahora, para nosotros tener alta probabilidad con nosotros, necesitamos tener un sistema de puntuación o de filtrado de, de las zonas. Obviamente, pues esto te va a ayudar a potenciar cada uno de los desbalances que encuentres, ¿sí? Obviamente con el fin de que puedas decidir el mejor o el mejor bajo estas premisas, ¿no? Como te digo, debido a que no todas las zonas de oferta, no todas las zonas de demanda funcionan, es vital contar con un sistema de filtro de las mismas que te ayude obviamente pues a elegir la de más alta probabilidad. Por ejemplo, un primer filtro sería para mí la fuerza del movimiento. ¿Cómo así? El primer potenciador, por decirle, por ponerle un nombre random, es la fuerza con la que el precio sale de la zona de balance.
o de la zona de equilibrio, o de la zona de volatilidad, o de la zona de lateralización, o de la zona de la base, como quieras llamarlo, whatever, no importa, cómo salga del bloque de órdenes, cómo salga del punto de interés. ¿Sí? Tengo balance, desbalance. El primer potenciador es cómo salió el precio de la zona de balance hacia desbalance. Si el precio salió de la zona con velas largas, con un movimiento muy vertical y muy rápido, para mí es el que tendría la mayor puntuación. Esto significa que el desbalance es fuerte y obviamente quedan muchos pedidos por completar en la zona de balance, por lo que tenemos la alta probabilidad de que cuando regrese el precio de la zona tenga una reacción muy positiva hacia lo que nosotros buscamos. Al contrario, si la salida del precio, si el de balance es débil, representada por pequeñas velitas así, muy lentas, simplemente significa que dentro de la zona probablemente pues el volumen acumulado en forma de liquidez no es tan alto, y simplemente pues no se está ofertando o demandando, dependiendo de la zona, pues la suficiente cantidad de activos como para obviamente pues buscar ese nivel, ¿no? Ahora, basándonos en este primer potenciador, podemos dar una puntuación de 0 a 2 puntos como máximo. Tú pones en los números que tú quieras, ¿ah? Pero para mí un desbalance bueno es un desbalance vertical y rápido. Mientras menos velas y más grande el movimiento, mejor. Por ejemplo, acá, neozelandés dólar. Este tipo de desbalance es buenazo, ¿eh? Hay varias velas, pero tengo un movimiento muy vertical y rápido. O sea que para mí esto es un buen movimiento de salida. O sea, de balance a desbalance, tengo un movimiento fuerte. Eso es lo que yo necesito. Que de balance a desbalance tengamos un movimiento brutal, una vela fea, una vela horrorosa. Mientras más horrorosa, mejor. Si son varias velas, pero es un movimiento horroroso, también chévere. Lo que no necesito es un movimiento con una salida rápida, o sea, de balance a desbalance, que no sea rápido, que no sea vertical, sino que sea, incluso que me aparezcan velas contrarias al movimiento de desbalance. Eso no lo necesito. Así que si veo un movimiento de salida un tanto lento, como que la probabilidad baja. No significa que sea malo, sino que la probabilidad baja y mucho. Por ejemplo, esto es una salida explosiva para mí. Tengo un movimiento de balance a desbalance, algo así. Una vela horrorosa que salga de ahí y que otras velas horrorosas sigan con el movimiento de desbalance. Eso para mí es un movimiento muy bueno, de 3 estrellas. Por decirlo así, no es 3 estrellas, 5 estrellas, whatever. O acá, fíjense. Acá tengo un movimiento de balance a desbalance. Bueno, pero no tanto. Sin embargo, acá tengo un movimiento de balance a desbalance. Si se fijan, tengo un bloque de órdenes aquí. Lo dibujé con el método conservador. Es un bloque de órdenes que tiene un patrón de vela envolvente. Así que, ¿qué pasó aquí? Balance, desbalance. Muy brutal, muy rápido. Hay bastantes velas, pero el movimiento en sí es muy horizontal, muy vertical y rápido. Obviamente se empezó a suministrar demanda para llevar el activo al precio original donde se produjo el desbalance. ¿Para qué? Para reposicionar las órdenes que no fueron completadas. Obviamente completarlas y distribuir los activos en ese nivel de precio. Mantuvimos la reacción, la distribuyó. Obviamente cuando regresó nuevamente por segunda vez a la zona, ya simplemente pues las órdenes en esta zona pendientes ya estaban completadas todas. Así que, ¿qué se hizo? Se buscó un nuevo nivel de oferta más caro para vender, o sea, el de arriba. Y miren esa vaina. O sea, son puros principios económicos, puros principios básicos que estipulan que la oferta y la demanda. ¿Para qué? Para que lo que hagamos en el precio tenga sentido, o tenga un poquito más de sentido según las premisas básicas de la oferta y la demanda.
no tanto por las premisas técnicas. Las premisas técnicas simplemente pues nos ayudan con la operativa, pero obviamente lo que funciona detrás del mercado son las tangentes económicas. O sea, el precio no responde ni reacciona a ninguna tangente gráfico-técnica que nosotros dibujamos. Eso ya se lo he dicho por saciedad desde el año antepasado, que el precio no lo mueve ninguna tangente gráfica o técnica. Llámese zonas de oferta y demanda, que es lo que nosotros dibujamos aquí, llámese ondas, llámese esquemas de Wyckoff, por ejemplo, llámese figuras geométricas como la de las teorías de Dow. No lo mueven a eso. El mercado responde al volumen, a la composición volumétrica. Vale, fíjense, esto es una salida lenta. Esto es lo que yo consideraría una mala salida. Tengo un bloque de órdenes ahí bastante rebuscado. Si se fijan, tengo una zona de balance bastante extensa. Y posterior tuve una salida así como que... posterior se dio una salida rápida. Pero ya era una salida pues que no decía mucho. Y obviamente, ¿qué pasó? Se fue a la tetra chingada el trade. Ahora, segundo potenciador, segundo filtro, por llamarlo así. Dice, como la que hubo ahora, sí. Segundo filtro, tiempo en la zona o tiempo en la base. Recuerdan que ayer habíamos conversado con respecto a que las mejores bases para mí son cuando ubicamos un patrón de vela. Bueno, de esto se trata este segundo potenciador, ¿sí? O sea, que la base, la zona de balance, no sea tan extensa. Bueno, aquí utilizamos ese potenciador. Tiempo en la zona, ¿sí? Es un potenciador que usamos para puntuar las zonas de oferta y demanda. Es el tiempo que pasamos en la zona de balance o en la base. Te preguntas, ¿cuánto tiempo estuvo el precio en la zona de base, en la zona de balance? Normalmente queremos tener que una zona de oferta o demanda esté con unas 6 velas como máximo en la base, ¿no? Si el número de velas supera ese número de 6 velas, simplemente ignoramos la zona. Si el desbalance es lo suficientemente importante como para generar un movimiento direccional, el precio tiene que pasar menos tiempo en la estructura de la base. Es por eso que necesitamos tener entre 1 a 6 velas como máximo en la base. A mí personalmente me gustan las zonas de balance cuando la ubico con un patrón de vela. Cuando los bloques de órdenes los ubico con un patrón de velas. Por ejemplo, aquí sería un patrón de vela envolvente. A todas este sería un patrón de vela envolvente. En este caso, los de arriba son las zonas de oferta. Para mí, esto sería el de mayor puntuación. Fíjate, una sola velita y posterior el desbalance. Acá ya como que empiezan a haber más velas dentro de la zona de balance, ¿no? Ahí como que... y acá ya no lo consideraría mucho, ¿eh? Ya lo dejaría incluso por fuera. Igual acá, fíjate, un swing high, un swing low. Que tengo mi zona de balance, tengo mi bloque de órdenes aquí, chéverón. Ya cuando empieza la base a estar muy extensa en cuanto a tiempo, como aquí, por ejemplo, pues ya. O sea, no es extensa en tanto a precio, pero sí es extensa en base a tiempo, ¿no? Ahí ya como que no estoy. Por ejemplo, aquí se muestra un ejemplo en el que tenemos una zona de demanda con demasiadas velas en la base. Esto es una zona débil. ¿Por qué? Fíjense que aquí, porque el precio reaccionó a ella. O sea, entró en la zona de desbalance, o la zona de balance, en verdad, esto es el desbalance, entró en la zona de balance, o el desbalance, como quieran llamarlo. Sí, todo esto de la composición completa es un desbalance, ¿eh? Fíjense, reaccionó a ella, pero no se movió más alto. Y finalmente pasó por la zona en busca de otro desequilibrio de demanda, o sea, por acá abajo. La puntuación para esta zona literal fea. Mientras que la zona de oferta de arriba, por otro lado,
una zona fuerte porque tenemos una vela como base, o sea, este es un patrón de continuidad de oferta. Tenemos base corta, salida vertical y rápida, boom, reacción. El precio regresó a la zona de oferta y bajó, lo que nos dio obviamente un margen de beneficio mínimo 1 a 3 antes de volver por segunda vez a retestear la zona nuevamente, ¿sí? Ahora, tercer punto, nivel fresco. ¿Qué significa esto? El tercer potenciador de nuestra lista es si la zona está fresca o no, o sea que si está en zona de balance o desbalance, o sea que si está balanceado o no. Este concepto de zona fresca es básicamente una zona oferta o demanda cuyo precio aún no se han consumido las órdenes pendientes. Una zona en la cual no se ha consumido la liquidez dentro de los rangos de precios donde hay órdenes por completar es una zona de muy alta puntuación. Este es en el que debemos centrarnos al negociar obviamente las zonas de balance o de desbalance. Necesitamos apilar la probabilidad a nuestro favor eligiendo nuevas zonas que no se hayan consumido la liquidez, que no estén testeadas para negociar. Si el precio regresa a la zona por primera vez, le damos una puntuación de las mejores. Todavía podemos considerar esta zona, pero nuevamente estamos buscando zonas de alta probabilidad. Si el precio toca la zona ya por segunda vez, obviamente la probabilidad baja, ya que tiene muy pocas probabilidades de éxito. Aquí en este punto de múltiples retests en la zona, significa simplemente que la mayoría de órdenes sin completar ya se han consumido. Simplemente se han ido y el precio simplemente podría invalidar la zona y alejarse para encontrar otra zona de valor. Por ejemplo, tengo mi balance, desbalance, mi zona de demanda. ¿Cuál es el que tiene la mayor puntuación? ¿Cuál es el mejor? El que aún no ha tenido un primer toque en la zona, el que aún no se ha consumido ni una orden pendiente de las cuales quedan por completar. Para mí esa es la mejor zona, la que aún no ha tenido ningún retest, la que está totalmente desbalanceada. Fíjate en el segundo ejemplo, ya aquí tenemos el primer toque y una primera distribución y el precio regresa a la zona nuevamente. Obviamente la cantidad de órdenes por completar, si es que quedan, pues ya es menor, por lo tanto mi zona de soporte, mi zona de demanda, mi zona de desbalance ya no tiene tan alta probabilidad. Es muy probable de que simplemente el precio invalide, puesto que el volumen vendedor que está entrando no puede ser detenido por el volumen de liquidez, o por la liquidez, perdón, que hay a disposición en este rango de precios. Simplemente el volumen de compra se las consume todas y sigue bajando. Hay alta probabilidad de que eso pase. Ahora vamos a suponer de que el precio reacciona a favor nuevamente. En un tercer retest ya es ni me asomo. Tal vez el segundo retest lo considero con alguna entrada, pues ya con más tecnicismos gráficos, pero el tercero sí que no, chao. O sea que para mí el mejor es el desbalance que aún está fresquito. Por eso se llama aquí nivel fresco, el que aún no ha tenido ningún retest, el cual no ha consumido ninguna orden pendiente por completar en la zona. Ejemplo aquí, fíjense, aquí tenemos un gráfico con una nueva zona de demanda no testeada en la parte inferior del gráfico, o sea, esta de acá abajo, esta acá, y dos zonas de demanda que no están frescas y que en su momento obviamente fueron zonas frescas, ¿no? En su momento esto aquí fue balance, desbalance y el precio no había regresado, ¿no? O sea que en ese entonces, que no había sido reseteada, era una zona de muy alta probabilidad y en efecto tuvimos balance, desbalance, tuvimos regreso del precio a la zona, reposición y posterior distribución. Acá igual, fíjense, una vela, una base con una vela doji, ¿no?
Tenemos balance, desbalance, un patrón de continuidad. Regresó en su momento que estaba desbalanceado. Se completaron las órdenes pendientes aquí, se balanceó el sexto de demanda previo y se distribuyó. Ahora, la puntuación para la zona fresca es obviamente la más alta, mientras que las dos que están aquí ya con rites, que ya no están frescas, su puntuación obviamente para mí es 0, porque simplemente ya las órdenes aquí por completar ya fueron consumidas, ya no hay nada que hacer ahí, ya está la zona balanceada. No es por eso que me escuchan decir zona balanceada y zona desbalanceada. A mí me interesa la zona desbalanceada, como esta sí, que no ha tenido ningún rites. Ahora, este punto clave, cuarto punto, quiebre de estructura. Esto lo vimos en lo que fue la primera lección de acción de precio. Quiebre de estructura. Otro criterio que debe tomarse en consideración es el quiebre estructural de mínimos y máximos previos. Este factor es clave. ¿Por qué? Porque esta es la manera gráfica y visual que nosotros tenemos para calificar lo que es la predominancia de volumen proporcional, ya sea hacia la oferta y la demanda. O sea, es la única manera técnica con la cual nosotros podemos interpretar el giro en la predominancia del volumen. Al no tener un libro de órdenes, al no tener un mapa de liquidez, al no tener ninguna herramienta volumétrica que nos dé datos objetivos, pues tenemos que basarnos en ciertas premisas subjetivas, ¿no? Y la manera más acertada dentro de lo subjetivo, que es el análisis técnico, es los quiebres estructurales. Con los quiebres estructurales nosotros podemos ver o interpretar esto, la predominancia del giro de volumen. Si por ejemplo aquí, fíjense, ¿a qué me refiero? Aquí tengo un máximo y tengo obviamente pues un movimiento de volumen bajista. Con el quiebre estructural, en este caso, yo estoy viendo cómo hay un giro, un switch de volumen bajista a volumen alcista. Por ejemplo, aquí tengo mi máximo, tengo una zona de demanda, tengo base corta, salida vertical y rápida y quiebre estructural. Para mí esa es la combinación más potente, ¿sí? Mi zona de demanda, como ustedes la quieren interpretar, con bloque de órdenes, whatever, tengo base corta, salida vertical y rápida y quiebre estructural. Para mí esa es la combinación más letal, Obviamente todo esto acompañado con el sesgo direccional. De ahí para adelante, fíjense, el precio tuvo un primer retest. Que bueno, aquí el primer retest de verdad fue este, Y el último, relación riesgo-recompensa. El potenciador que usamos para puntuar la zona de oferta y demanda en relación es la relación riesgo-recompensa. Este nos ayuda a analizar si tenemos la posibilidad de ganar plata o no. La situación ideal obviamente pues es que nuestra zona o la salida que nos deja la zona de oferta y demanda nos dé una relación en distancia, mínimo 1 a 3. Si ubicamos un buen desbalance, ese 1 a 3 es fácil. Por lo general nos va a tirar 1 a 5, etcétera, o incluso hasta más. Que la zona, así cuando salga del precio, ¿sí? De balance a desbalance, o sea que esa distancia, si nos deja mínimo un 1 a 3, es una muy buena posición. Si la relación es mínima de 1 a 3, simplemente no la tomamos. Por ejemplo aquí, en este caso hipotético, tenemos de balance a desbalance y esta distancia de la zona de balance hasta el máximo nos deja un 1 a 3. Si del balance al máximo del desbalance nos deja un 1 a 2, chao. Y si es 1 a 1, pues ni siquiera la miramos. Ahora un par de notas, así como les decía, todo esto que hemos hablado debe ir acompañado del sesgo direccional. Es por eso que aprendimos a identificar las distintas tendencias, las fractalidades, los movimientos de mínimos a máximos, los quiebres estructurales, los giros de mercado. O sea, todo eso, todo lo que hemos aprendido obviamente se complementa. La zona que quieres tú negociar
y la temporalidad de la negociación deben ir en la misma dirección del sesgo direccional macro. La alineación de la zona con el sesgo direccional macro no es una regla rígida, puesto que estamos hablando de análisis técnico y el análisis técnico es subjetivo. Más sin embargo, el marco temporal y las zonas están alineadas con el sesgo macro, esto le da a la zona mucho más fuerza. Pero si la zona no está alineada con el sesgo macro, no significa que debas ignorarlo, porque en situaciones y en siguientes lecciones vamos a aprender a cómo negociar zonas de oferta y demanda, incluso en contratendencias, ¿sí? Esto que está aquí, o sea, agarrar todo eso y darle una sola imagen dentro del gráfico se llama darle contexto a las cosas, y es algo que el trader de éxito debe inculcarse como hábito. Darle contexto a lo que tiene frente a la pantalla. Si usted simplemente está operando porque vio y dibujó palitos y rayitas en el gráfico, no está haciendo las cosas como debe. Ahora aquí, tarea. 5 ejemplos alcistas y 5 bajistas con las mejores configuraciones. Desde la primera lección hasta lo que hemos visto hoy. Búsquese 5 con las mejores configuraciones técnicas. Esa va a ser su tarea el día de hoy. Fíjense, acá, neozelandés dólar, sesgo direccional macro, bajista, microestructura, bajista. Me voy. Incluso, gráfico de una hora, ¿qué tengo? Patrón de continuidad, base corta, salida ultra vertical y rápida, con múltiples quiebres estructurales. Tengo mi base en este caso con un patrón de vela envolvente, un patrón de continuidad, súper en contexto. Y en este caso sí se dio. Hay veces que simplemente no se da, pero eso se debe no a que uno sea malo en su lectura, sino que simplemente son temas probabilísticos del mercado, temas de probabilidad, temas de incertidumbre, más que nada. O sea, uno puede perder por 2 razones en esto del trading. Uno, por la tangente de incertidumbre que existe en el mercado, o, que es la peor, que es la mala. La primera no es mala, la primera pérdida no es mala, o sea, que tú hagas toda tu lectura bien, estés todo bien y aún así no se dé. Perder así no es un error. Un error es perder cuando tú simplemente pierdes por un mal proceso operativo, ya sea de lectura o de política monetaria. O sea, que la hayas defecado por tu culpa. ¿Sí? Si tú, por ejemplo, hiciste una buena lectura y utilizaste una correcta política monetaria, no debería preocuparte nada, ni la ganancia ni la pérdida. Cuando tú actúas de esa forma, de forma metódica, de forma sistemática, el factor emocional de psicotrading, de eso que le han llamado psicotrading, simplemente queda fuera de la ecuación. Si ustedes se fijan aquí, yo no hablo de psicotrading, tengo como 4 años de no hablar de psicotrading. ¿Por qué? Porque simplemente no es necesario. Todo se resuelve, o ese tema de psicotrading se resuelve haciendo las cosas bien. Perder por un mal proceso ya sí es tu culpa. Inventarte el método de lectura o añadirle cosas extrañas que tú aún no has comprobado, y tras eso desbaratar tu gestión de riesgo utilizando una muy mala política monetaria, ya eso sí es tu culpa. Es tu culpa. Vale, chicos y chicas, a ver, buscar las 5 mejores configuraciones. Mira, por ejemplo, esta aquí. Mira, sesgo direccional macro, alcista, microestructura alcista, gráfico de una hora, fíjate que tenemos aquí. Base corta, una zona de demanda, salida vertical y rápida que da quiebres estructurales a 2 máximos previos.
tengo mi sesgo direccional alcista, tengo mis mínimos, mis máximos, marco mi zona OTE. Vamos a ver con qué nivel coincide, si es que coincide con alguno. En este caso está muy próximo a lo que es el 88,6 del retroceso de Fibonacci. Es más, incluso podemos dibujarlo aquí, aunque la zona óptima es aquí. Ahí tengo, fíjate eso. Así más o menos me van a buscar 5 ejemplos, 5 alcistas, 5 bajistas, con las mejores configuraciones. 10 de stop. Fíjate, del balance al máximo del desbalance, ¿qué relación riesgo-recompensa nos tiró? 1,9, sobrado. A ver cómo va el peso colombiano hoy. 4.500, subió hasta 4.600. No, esta vaina se va a 5.000. Hay alta probabilidad de que lo veamos en 5.000. Así, búsquense las mejores configuraciones. Esa va a ser la tarea de hoy. Las mejores configuraciones, alcistas y bajistas. Fíjate esto. Base corta. Salida vertical y rápida. Múltiples quiebres estructurales. ¿Cuántos mínimos de barato acá? 1, 2, 3, 4. A mayor quiebres estructurales, más volumen trae el desbalance. Acá fíjate, justo en el 88. Racional en el 88. Patrón de continuidad. Patrón de vela envolvente, la base. O sea, la alta probabilidad ahí está, brutal, fíjense. Dice, en los patrones de continuidad también son necesarios los quiebres estructurales. Son necesarios en todos los patrones. En todos los patrones de alta probabilidad vamos a ver quiebres estructurales. A mayor quiebres estructurales, mejor. Yo tengo la pauta, ya esto sí es subjetivo mío, de que el desbalance que yo ubique debe tener mínimo 2 quiebres estructurales para considerarlo de alta probabilidad. A ver acá. Fíjate, 30 minutos. 30 minutos se ve mejor. ¿Qué tengo aquí? Base corta. Creo que en 1 hora se debería de ver mejor. Sí. Base corta. Salida vertical y rápida. Quiebre estructural acá. 1. Bueno, acá hay 1 nomás. Pero aún así reaccionó brutal. Acá reaccionó fue al 79. No llegó al 88. A veces pasan estas vainas. No se preocupen. O sea, si se les va el trade, bueno, son cosas que pasan. No está dentro de su control. Mira cómo se dio justo en el horario de Nueva York. Libra dólar. Claro, un escenario parecido. Base corta, salida vertical rápida. Múltiples quiebres estructurales aquí sí. Acá coincidió justo con el 88. No se dio tampoco. Qué barbaridad. Acá sí, no se de dólar sí se dio. Esta sí la tomé, fue brutal. Esta sí, no la tomé, pero también se dio brutal. Fíjense, incluso en momentos tan escombrosos como estos, cuando tenemos una inflación tan desbaratada, incluso así los patrones de oferta y demanda responden muy bien. Y responden con alta precisión. Recuerden la premisa: alta precisión, alta probabilidad, bajo drawdown, alta relación riesgo-recompensa. De eso se trata este método de lectura que les estoy enseñando.
alta precisión, bajo drawdown, alta relación riesgo-recompensa y obviamente eso nos da que la alta probabilidad. Así que nada, chicos, ya saben, las mejores 5 configuraciones. Nos vemos mañana. Mañana terminamos este temario, ¿sí? Y nos vamos para la salsa. Cuídense mucho, un abrazo, bye bye. Dice el otro 1-0, mira tú, ¿de qué está hablando? Chao, chao, nos vemos mañana.